Bienvenidos a la tercera sesión central del Nexos +1 Foro Latam 2022. El Foro Latam 2022 del Nexos +1 es el espacio anual de encuentro de una comunidad de transformación. Una comunidad que ha entendido de que el cambio climático y la sostenibilidad es un portal a otra dimensión. Tenemos que transformar la forma como hacemos las cosas. Hay unos riesgos enormes, pero a la vez unas oportunidades sin precedentes para América Latina. Hoy, miércoles 30 de marzo, comenzamos una nueva jornada para conectarnos, inspirarnos y comprender cuál es el rol del sector financiero y de todos nosotros como decisores de inversión. Queremos que una transformación frente a la crisis climática reduzca nuestros riesgos y nos permita aprovechar oportunidades. Esto va a ser central para nuestros países. Entre hoy y mañana abordaremos un tema muy complejo, pero a la vez necesario. La ciencia es clarísima, sabemos que tenemos que llegar a un planeta carbono neutral. Los que no creen en eso son los que no creen en la ciencia. La política internacional está totalmente definida. Los líderes políticos en la COP en París sellaron un acuerdo, pero sin el financiamiento climático no lo hacemos. El financiamiento y los flujos financieros son un pilar fundamental para abordar la crisis climática. Por eso, hoy y mañana, Nexos +1 va a estar dedicado a explorar juntos los retos, las oportunidades, los avances y también los posibles caminos para financiar la descarbonización en Latinoamérica, gracias al proyecto Decarboost, coorganizador de Nexos +1. Pero antes de empezar, siempre queremos conocer un poquito más al público. Este espacio lo hemos creado para ustedes. Es muy importante saber un poquito más de ustedes. Como hoy día vamos a hablar de cambio climático y de financiamiento, queremos saber cuánto saben de ello. Entonces, ¿me ayudan por favor con la encuesta? Lanzamos la encuesta, por favor. Hay algunas personas que tal vez esto es nuevo, entonces no están familiarizados ni con cambio climático ni con finanzas. Está bien, pueden marcar la primera opción. De repente algunos están familiarizados con cambio climático, pero no con finanzas. Es la segunda. La tercera es saben de finanzas pero no de cambio climático, y la cuarta es que saben de los dos temas. Queremos ver espectralmente cómo se distribuye la audiencia para poder así enfocar tanto los keynote speakers como los paneles. No dejen de responder a la encuesta y gracias también a los que nos están saludando. Vemos colegas desde Venezuela, buenos días a los que nos están saludando por el chat. Vamos a ir viendo también los resultados de la encuesta para conocernos entre nosotros. Ya tenemos casi 70 personas conectadas. Tenemos personas de Ecuador y de varios países, de Iquitos. Les damos un tiempo, por favor, para que respondan esa encuesta. Bienvenidos a todos. Queremos conocerlos más. Por favor, tómense un tiempo para responder a nuestra encuesta. Los que terminen de responder la encuesta pueden interactuar en el chat. Nos pueden decir de dónde son, por favor. Desde Asunción, Paraguay. Paraguay. Bienvenidos. Perfecto. Vamos con los resultados de la encuesta. Desde Bogotá. Perfecto. A ver qué nos dicen los números. Vemos que tenemos un gran número de personas que saben de cambio climático y todavía quieren conocer más sobre finanzas. Excelente. Ese es justo nuestro público objetivo para hoy. Y también vemos que hay un tercio de personas, 33%, que saben tanto de finanzas como de cambio climático. Será un muy interesante espacio para profundizar en sus conocimientos. Genial, esperamos sus preguntas y esperamos seguir interactuando con ustedes a través del chat. Mi nombre es Pía Ceballos, soy gerente general de Libélula. Yo soy Javier Perla y soy gerente de negocios sostenibles de Libélula. Estamos muy contentos de haber sido sus anfitriones durante estas dos jornadas anteriores y durante esta tercera jornada de Nexos +1 Foro Latam 2022. Durante los 2 miércoles anteriores hemos podido explorar el potencial que tienen las empresas de cambiar la realidad. Pueden incidir en los mercados, pueden generar impacto en sus colaboradores, en los inversionistas, incluso apoyar las políticas públicas de cambio climático. El sector privado va a ser muy importante en este camino a la descarbonización. También pudimos conocer cómo la economía circular es un modelo poderoso para la acción climática, logrando esquemas incluso de colaboración radical entre empresas que suelen competir.
Es un enfoque que nos va a permitir alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y promover una justicia social y un mundo más resiliente. Y algo que quiero mencionar, Pía, es que este espacio de Nexos Más Uno está enfocado en las personas que nos escuchan. Entonces queremos agradecerles a todos los que nos acompañaron la semana pasada y hace 2 miércoles. Gracias, este espacio es para ustedes. A la vez queremos agradecer a todas las personas, ya veo casi 90 personas conectadas hoy día de varios países de América Latina. Gracias a todos los que nos siguen. Y para todos ustedes que se unen recién el día de hoy y también para los que nos vienen acompañando, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue la jornada anterior. Nuestro equipo de producción ha preparado un video de la edición pasada de Nexos Más Uno. Vamos ahora con el video. Y pensaremos en la economía circular como la acción concreta que nos permite implementar la acción climática que el mundo requiere. Si queremos atajar realmente la degradación del planeta y las desigualdades extremas que todavía existen, necesitamos crear empresas que sean distributivas por diseño y regenerativas por diseño. La economía circular se basa en 3 principios. Son impulsados para el diseño, es decir, se piensa la economía con las gafas, con las lentes de estos 3 principios. El de eliminar residuos y contaminación, el de circular productos y materiales y el de regenerar la naturaleza. Es un modelo que les puede traer beneficios económicos y también a nivel de país acelerar la transición a la economía circular. Impacto sistémico acá, no solamente reducimos materiales, sino reducimos consumos, energía, nuevos empleos, empleos verdes. Se encuentra en el espacio gremial identificación de puntos comunes donde pueden unir esfuerzos para lograr acciones de mayor impacto. Una empresa por sí sola no puede hacer economía circular. Yo necesito poder aliarme o poder encontrar esas alianzas suficientes dentro de empresas más pequeñas. El sector de moda hoy representa el 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. El día de hoy es una conciencia también de que los vehículos, cuando se fabrican, tienen que buscar estos materiales que disminuyan el impacto al medio ambiente. Que hay un mercado interesado en este tipo de productos que no le preocupa en algunas ocasiones el costo, sino el impacto que tenemos también ambientalmente. El consumidor internacional valora mucho ese tipo de estrategia, por lo cual se convierte en una ventaja competitiva. El sector construcción es el sector productivo que representa la mayor oportunidad de mejora y de transitar hacia modelos de circularidad. A nivel ambiental, nosotros vemos cómo a partir de la construcción con estos nuevos materiales podemos ser parte del cambio. Varias constructoras grandes están buscando en poder optar hacia la circularidad. Resultante de la demolición, el cual a través de un proceso de trituración se transforma en lo que nosotros denominamos un ecoárido. Solo el 9% de los desechos plásticos han sido reciclados en el mundo. Más de la mitad de estos residuos terminan en residuos sanitarios, que termina generando un impacto ambiental devastador para las siguientes generaciones y para el mundo. Tenemos un producto que tiene 47% menos emisiones de carbono, 45% menos uso de agua, porque una botella da en promedio 25 voltas, puede ser reutilizada 25 veces. Y como consecuencia, evitamos colocar en mercado botellas one way. Todo de aumentar las tasas de reciclaje, es totalmente colaborativo. Con buena colaboración público-privada, gobiernos, municipalidades, se pueden hacer grandes cosas. La pesca sostenible es una pesca que cuida el futuro, que piensa en lo que puede pasar más adelante. Nosotros lo que buscamos es trabajar pescando lo necesario para no atentar contra la armonía de los ecosistemas. And we're taking, I would say, a lot more tangible action where people, I think, can see and visually be a part of those changes. De verdad, Javi, que qué buena estuvo la sesión anterior, ¿no? Yo me quedo con esta idea de que la economía circular, una empresa no la puede hacer sola, ¿no? Sino que necesita de otros a los cuales venderles ese producto remanente que deja de ser un residuo para hacer un producto, ¿no? A los cuales con quienes conseguir la tecnología necesaria para poder hacerlo. Esa idea creo que es muy potente.
y el enorme poder y la necesidad de colaboración, ¿no? Justamente Nexos Más Uno es el espacio donde nos encontramos para ver cómo podemos colaborar. Muchas personas no pudieron estar de repente el primer miércoles o el segundo, pero no se preocupen, toda la información está documentada. Ahí vamos a colocar un link donde pueden ver lo que vimos la semana pasada y antepasada en el canal de YouTube. Así que todos bienvenidos a seguir lo que aprendimos. Ya tenemos más de 110 personas conectadas en esta sesión. En las sesiones anteriores también tuvimos números similares. Nos acompañaron personas desde toda Latinoamérica, desde Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, Argentina, México, Uruguay, Estados Unidos también, y por supuesto Perú, amigos desde Ecuador. Esta vez también tenemos personas que se están conectando desde lugares más lejanos, incluso como Alemania y Sudáfrica. Estamos encantados de estar con todos ustedes, colegas de Venezuela, de Paraguay, que siguen llegando, y seguimos duplicando y multiplicando ese número de países al que queremos llegar, Javi. Alucinante, Pía, súper contentos, la verdad que veo ahí que tenemos 110 personas ya conectadas, y mira que acabamos de empezar hace 10 minutos, 110 personas. Esperamos que más y más se vayan sumando. Y una pregunta que nos hacen recurrentemente es ¿por qué crearon Nexos Más Uno? ¿No? Desde Libélula vimos un enorme potencial en el sector privado. Vimos que la acción climática y lo que se necesita no se puede lograr si el sector privado no colabora activamente. Habían unas personas claves distribuidas ahí en diferentes espacios, y creamos Nexos Más Uno justamente para juntarnos, para tomar un café, para conversar y para sacar a brillar ese enorme poder de colaboración que tiene esta comunidad. Así es, Javi. ¿Y cómo hacemos crecer también esa comunidad? A través de nuestras redes sociales. Nos pueden buscar tanto en LinkedIn. En esta sesión tenemos el LinkedIn de Carbus Black. Además, estamos en Facebook y Twitter como Nexos Más Uno, y también en Instagram como Libélula Comunidad. Por favor, únanse a la conversación de hoy a través de los diferentes espacios, compartan con nosotros sus inquietudes, lo que más les ha gustado, utilizando los hashtags Nexos Más Uno y de Carbus. Perfecto, y un recurso sumamente importante que quiero compartir acá con todos ustedes es el boletín de Nexos Más Uno. Hemos creado un boletín con noticias súper relevantes sobre sostenibilidad. A veces hay tantas cosas que es difícil buscar la sustancia. Ya nosotros hacemos el esfuerzo para tener este boletín. Le damos el link ahí para que se junten, y tenemos más de 13.000 personas conectadas en este boletín. Súmate a la comunidad de transformación. También más de 120 personas ya conectadas desde Zoom para esta tercera sesión de Nexos Más Uno. Así empezamos este tercer día de Nexos Más Uno. Estamos listos para comenzar con el Foro Anual de Inversiones 2022 de Decarbus y Nexos Más Uno, dedicado al tema de financiar la descarbonización y el desarrollo resiliente de Latinoamérica. Tendremos 2 jornadas de trabajo, hoy día miércoles 30 y mañana jueves 31, en las que hemos preparado una experiencia enriquecedora para conocer más temas de inversiones sostenibles y cómo es el proceso de descarbonización en Latinoamérica. Vamos a tener la participación especial de muchísimos expertos y representantes de una diversidad de organizaciones y de empresas de toda Latinoamérica, con quienes intercambiaremos conocimientos y experiencias, y en las que podrás participar a lo largo de paneles, conversatorios y talleres que hemos preparado para cada uno de ustedes. Y un mensaje sumamente importante es que tendremos expositores tanto en español como en inglés. Entonces, para que lo sigan con mucho detalle, tenemos un servicio de traducción simultánea. Ahí en la pestaña del Zoom, en la parte de abajo hay un dibujito de un mundo. Ahí pueden elegir el idioma que prefieran, con el cual se sientan más cómodos. Otro tema también muy importante es que no queremos que esto sea una conversación unilateral entre los panelistas y los expositores de ustedes, sino que queremos, por favor, que participen, queremos que comenten, queremos que pregunten, y para eso pueden usar el chat de Zoom. No podemos continuar sin decirle gracias a todos los que hacen esto posible. Nexos Más Uno Foro Latam 2022 es coorganizado entre el proyecto de Carbus, una iniciativa de IKI, del gobierno alemán, y Libélula. Además, contamos con el apoyo de algunas empresas como DP World, Toyota, Breca, Statkraft y ISM. Gracias a estas empresas por confiar hace tantos años en nosotros.
pero además detrás de Nexos Más Uno este año tenemos a más de una decena de organizaciones entre ONGs, empresas, organismos de las Naciones Unidas, iniciativas que están detrás de todo este gran esfuerzo para darles conocimiento y soluciones prácticas también para el día a día. Esta diapositiva resume el enorme poder de colaboración y la gran cantidad de organizaciones y personas que están atrás de Nexos Más Uno. Muchas gracias a todos ellos. Vamos también con un anuncio importante. Mañana, al terminar la segunda parte de la sesión que comienza hoy día, vamos a tener un taller de herramientas de seguimiento de financiamiento climático a cargo de uno de los aliados, de SICA. Aproximadamente el taller va a comenzar a las 10:45, hora Lima, Bogotá, Quito, y a las 12:45, hora Santiago, Buenos Aires. Vamos a tener este taller luego de finalizar la conferencia. Pueden registrarse en el link que ya aparece en el chat de Zoom. No se lo pierdan. Y hoy día vamos a continuar también con la búsqueda del tesoro. Los que no han estado en las sesiones anteriores, esto es nuevo, pero vamos a mandar un cuestionario en torno a unas preguntas. Todo se va a responder aquí entre los paneles de los expositores, y los que ganan se van a llevar un paquete de 5 horas de asesoría de nivel. Así que invitamos a todos a participar. Y hoy además queremos premiar a la ganadora de la búsqueda del tesoro de las sesiones anteriores, a Thalía Bocanera, quien además justo está con nosotros aquí, la veo con su pequeña hija. Hola, ¿Cómo estás, Thalía? ¡Felicitaciones! Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Nos Gracias. escuchas? Sí. ¿Qué tal? Qué bien, bien. Oye, te felicito por haber ganado este premio. Y te quiero preguntar, ¿cómo fue tu experiencia buscando el tesoro en Nexos Más Uno? Fue bastante interesante porque de hecho las preguntas hacían referencia a datos muy, muy importantes, muy particulares en los distintos rubros de empresas que hay, y fue interesante ver o saber la cantidad de plástico que se estaba reciclando y cuánto se está yendo a rellenos sanitarios, qué tanto puede contaminar de repente la empresa textil. Entonces fue muy interesante. Dale, y yo sé que tú eres bióloga, así que tienes conocimientos ambientales, pero la acción climática es compleja. ¿Sientes que has aprendido más de acción climática en Nexos Más Uno? Sí, definitivamente. Y de repente lo que más valoro de la sesión de la semana pasada fue saber que no interesa el tipo de empresa en la que estés trabajando, no interesa si es una empresa grande con muchos trabajadores o de repente una pequeña, la economía circular siempre se va a poder adaptar a cada organización, y al mismo tiempo nosotros podemos aplicarlo en nuestro día a día. Y creo que eso fue lo que más me llevo de la semana pasada. Perfecto, el poder de las empresas y el poder de las personas. Muy relevante. Gracias, Thalía, es un gusto tenerte por aquí, y ya coordinamos para darte tu premio y tu tesoro. Eres una más uno, Thalía. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao. Chao, chao. Espero que continúes con nosotros, y para todos los demás, hoy y mañana vamos a tener otra búsqueda del tesoro. Ya hemos puesto por el chat el cuestionario. Si están atentos, si están enganchados durante estas sesiones sobre financiamiento climático y contestando las preguntas, van a poder entrar al sorteo para ganarse un premio de 5 horas de asesoría con Libélula. No se la pierdan. Bueno, como ya les hemos comentado, entre hoy y mañana vamos a centrarnos en el tema importantísimo de cómo el financiamiento contribuye a la respuesta que tienen que tener nuestros países frente a la crisis climática. El financiamiento para la descarbonización en América Latina. ¿Qué es esto? Cuando hablamos de descarbonización, bueno, la misma palabra lo indican, ¿no? Es sacar emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente CO2, en la atmósfera. Si tenemos demasiados gases de efecto invernadero, mucha capacidad de la atmósfera para retener calor, y eso crea la crisis climática. Tenemos que comprometernos todos, tenemos que ser, y ese es el mantra, al 2050 tenemos que ser un planeta carbono neutral. Es una responsabilidad compartida. Si no lo hacemos, comprometemos la supervivencia de la civilización en la Tierra. Así es, Javi. Y una de las cosas centrales que tenemos que hacer, y que sobre todo en las cuales tiene un rol importantísimo el sector financiero, es que esos flujos de inversión que hoy van hacia industrias, hacia proyectos que son más contaminantes y más nocivos frente al cambio climático, tienen que salir de ahí e ir a parar
en otras soluciones frente al cambio climático. ¿Qué significa eso? Tenemos que sacar esa plata de ahí y ponerla, por ejemplo, en movilidad sostenible. Tenemos que invertir más en energías renovables, en economía circular, en regeneración. Eso es lo que tenemos que hacer, es un desafío enorme. Exacto, y justamente hay un proyecto que apoya ese proceso, de Carbus. Vamos a conocer un poquito de este proyecto de Carbus muy interesante a través de este video. The climate crisis affects everyone and is posing an enormous challenge on countries around the world. We have to act together as a society to address these challenges. This will require continued action for decades to come, both to reduce emissions and adapt to the effects of climate change. A crucial element to move forward and decarbonize society is finance. The Paris Agreement calls for global financial flows to be consistent with an effective transition towards a low carbon and resilient society. Within the DecarBoost project, we aim to contribute to this goal by creating the enabling conditions to finance this transition in Latin American countries. Or perhaps in easier words, to finance climate action and ambition, with a special focus on the countries Argentina, Brazil, and Peru. The project does this by improving the political framework for investment in climate action, for instance, by developing or enhancing financial instruments and mechanisms, by building up investment portfolios, and by developing sector investment plans. Crucial in this respect are peer learning and knowledge exchange between key stakeholders, engagement between public decision makers, investors, private sector, and civil society are critical to overcome the barriers to investment and come up with effective solutions. So the core engagement strategy of the project is therefore the continuous organization of multi-stakeholder dialogues, the establishment of a community of practice in climate and investment, which provides a regional space for Latin America, a collaborative network, if you like, where we will learn from each other, inspire each other, and develop new ideas and concrete solutions to move the transition forward. So in order to fulfill the objective of the project, we have developed 3 different sets of outcomes. The first one is a barrier analysis in which the 3 countries are identifying which are the main barriers that they are facing to move finance into more sustainable pathways. The second document is an analysis of financial instruments and regulatory changes that are supposed to be made to address some of these barriers. Finally, the third document incorporates information from the previous 2 outcomes and turn them into a sectoral investment plan that, besides the previous analysis, includes investment opportunities for the private sector as well as for the public sector. Besides these 3 technical documents, we are preparing other knowledge documents. Among them, we can find the International Input Dossier for Negotiators, where each country is providing input to international negotiations on climate change. In addition, we are also preparing the annual investment report, which includes the status of each country in some particular economic sectors for them to invest in the country. Esa fue la esencia del proyecto DecarBoost. Este proyecto es patrocinado por la Iniciativa Climática Internacional ICI del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, Seguridad Nuclear y Protección del Consumidor, BMV, del Gobierno de Alemania. DecarBoost es posible gracias a los socios de este proyecto, Centro Clima y COPE de la Universidad Federal de Río de Janeiro en Brasil, la Fundación Torcuato Di Tella en Argentina, Libélula en Perú, New Climate Institute en Alemania y South North de Sudáfrica. Así, durante las jornadas de hoy y mañana,
vamos a explorar junto con el proyecto cuáles son los principales retos que enfrenta nuestra región y cuáles son los principales caminos que se vienen construyendo para que fluya el financiamiento climático. A la vez, mostraremos propuestas de cambios normativos e instrumentos financieros que ya están impulsando la descarbonización en los países de nuestra región. Tenemos ya algunas historias de éxito que compartir con ustedes. Vamos a mostrarles la agenda de los 2 días para que puedan tener una idea de cómo están divididas estas sesiones. Las mostraremos en pantalla. Hoy vamos a tener una primera presentación central sobre el impulso de las inversiones climáticas en América Latina, seguido de 2 paneles. Uno sobre condiciones habilitantes para facilitar las inversiones para la descarbonización y otro sobre instrumentos de política para la descarbonización en Latinoamérica. También tenemos unos paneles de preguntas y respuestas sobre desafíos y oportunidades de inversión para la transición energética en Latinoamérica. Así es, Javi. Y antes de eso, un panel sobre fijación del precio al carbono como una de las principales políticas hacia la descarbonización de América Latina. El día de mañana, 31 de marzo, tendremos un análisis de tendencias de financiamiento e inversiones climáticas en Latinoamérica y un panel del Climate Finance Accelerator, el CFA, en Latinoamérica y el Caribe. Muy interesante lo que ha avanzado el CFA. Mañana, además, se va a lanzar la Iniciativa Latinoamericana de Divulgación de Activos Climáticos, la CADI, un proyecto muy interesante que va a trabajar con los inversionistas institucionales de México y Perú. Luego tendremos el cierre y, como ya se los había anunciado, a las 10:45 arrancaremos un taller de herramientas de seguimiento para el financiamiento climático. Excelente, entonces vamos a empezar. Hoy más que nunca es importante entender la relevancia y urgencia del financiamiento climático para Latinoamérica, para nuestra región. Para comentarnos más sobre este tema, tenemos un invitado muy especial hoy día. Nos acompaña Eduardo Atortúa, él es director para Latinoamérica del PRI, nuestro keynote speaker de hoy. Eduardo tiene mucha experiencia e especial interés en la consolidación de modelos de desarrollo sostenible en organizaciones privadas y la promoción de la inversión responsable y sostenible al nivel de América Latina. Además, Pía, te quiero contar que Eduardo por 10 años fue gerente de sostenibilidad de Deloitte y lideró la creación de la red profesional de sostenibilidad en Colombia. Desde Colombia ya está listo nuestro keynote speaker de hoy, Eduardo Atortúa. Adelante. Hola Maite, muy buenos días a todos. Un gusto estar con ustedes. Para nosotros es muy importante poder participar en este tipo de espacios. Y quisiera arrancar por ahí. Digamos que esa es la primera reflexión que me gustaría dejar, y es que espacios como Nexus +1, este foro LATAM 2022, para que conozcamos avances, tendencias y las iniciativas que se están desarrollando para contribuir a la descarbonización de América Latina, es fundamental. Así que los felicito por seguir desarrollando estas iniciativas y nuevamente el agradecimiento por invitarnos el día de hoy a compartir nuestra experiencia. Muchas gracias, Eduardo. Bienvenido y adelante, la audiencia es toda tuya. Muchas gracias. Bueno, quisiera arrancar con unas reflexiones iniciales y algunas invitaciones, y luego voy a compartir en unos 15 minutos una serie de diapositivas para enfatizar en algunos puntos que me gustaría comentar en esta sesión. Lo primero es que en esta charla me gustaría dejarles 2 mensajes principales. El primero es que las personas que nos están escuchando hoy entiendan por qué los mercados financieros en Latinoamérica deben prepararse cada vez mejor para abordar el cambio climático. Tenemos todavía mucho que avanzar en este sentido. Necesitamos que todo el universo de entidades financieras, la banca, las aseguradoras, los fondos de inversión, entiendan muy bien cómo el cambio climático se convierte hoy en una fuente de oportunidades, pero también en un gran riesgo para el sistema financiero latinoamericano y global. Y por lo tanto es fundamental fortalecer conocimientos y prepararse para enfrentar este gran reto. Y el segundo mensaje que me gustaría dejarles tiene que ver con explicarles desde la perspectiva de PRI. Nosotros somos una asociación que hoy asesora más de 4.800 inversionistas en el mundo,
y un poco más de 200 en América Latina. Así que quiero explicar qué necesitan los inversionistas específicamente o particularmente en América Latina para poder promover, para poder ser actores claves en el desarrollo del financiamiento climático en la región. Así que esos son los dos mensajes en especial que me gustaría enfocarme en esta invitación que nos hacen el día de hoy. Pero antes de enfocarme en responder o en profundizar en estos dos mensajes, a través de una serie de diapositivas que hemos preparado, me gustaría abordar 3 preguntas o 3 temas que usualmente cuando uno habla de financiamiento climático, cuando empezamos a abordar y a tratar de entender este tema, hay una serie de preguntas que usualmente surgen alrededor de esta temática. Me gustaría entonces dedicar unos minutos a responder esas principales dudas. La primera es la más básica de todas. Bueno, ¿qué es el financiamiento climático y cómo está avanzando el financiamiento climático en América Latina? ¿Qué es el financiamiento climático? Es todo el capital que podemos invertir, todo el capital que podemos utilizar para financiar un proceso de descarbonización de nuestra economía. Al final ese es el objetivo que necesitamos. Ahorita lo mencionaban en la introducción, pues que ese es el gran reto, y es cómo vamos gradualmente a descarbonizar nuestras economías. Entonces el financiamiento climático es el mecanismo para poder avanzar en la ejecución de proyectos que nos permitan efectivamente avanzar en un proceso de descarbonización de las economías. Y la segunda parte de esta pregunta es, ¿hay avances en el financiamiento climático en la TAM? Sí, sí los hay. Muchos, no, ojalá tuviéramos más. Ahí tenemos un gran camino por seguir recorriendo. Pero la buena noticia es que sí hay ejemplos. Y yo creo que eso es fundamental. Que no nos quedemos con la sensación de que todavía no hemos avanzado en América Latina. Sí hemos avanzado, reitero, deberíamos avanzar mucho más rápido porque los retos del cambio climático son enormes. Pero sí hay avances. Me gustaría sobre todo destacar los casos de las emisiones soberanas de bonos verdes en Chile y en Colombia. Países, gobiernos de la región que decidieron estructurar un bono, un instrumento financiero de deuda que se le entrega al mercado de capitales para poder financiar, para que con los recursos, con el dinero que se recoge a través de esos bonos, poder financiar proyectos que efectivamente van a ayudar a estos países a avanzar en el cumplimiento de sus metas de descarbonización gradual de sus economías. Entonces, sí hay ejemplos y qué bueno que más países en América Latina estudien, analicen lo que han sido estas emisiones soberanas exitosas en Chile y en Colombia, para que más países en América Latina también sigan esa ruta. Y también quisiera destacar el trabajo que se ha hecho particularmente en México, porque hay muchas empresas y organizaciones en general público-privadas en México que han aprovechado también la oportunidad de acceder al financiamiento sostenible a través de bonos verdes. Y hoy México, sin lugar a dudas, es un líder en el financiamiento sostenible en la región. Entonces, sí hay ejemplos. Reitero, y esto es un mensaje muy importante, falta mucho por avanzar, pero tampoco estamos en el escenario de salir a decir, no, es que no se ha hecho nada en América Latina. Sí se han hecho cosas, hay que aprender de estos ejemplos y obviamente avanzar mucho más rápido en la implementación del financiamiento climático. Una segunda pregunta que usualmente surge cuando hablamos del financiamiento climático es, bueno, ¿qué priorizar? ¿Qué tenemos que hacer para incrementar las inversiones bajas en emisiones de gases de efecto invernadero en América Latina? Entonces, lo primero, y aquí reitero lo importante de los eventos como Nexus+1, y es la educación. Necesitamos compartir las prácticas, necesitamos mostrarle a la audiencia, a las personas interesadas en este tema, que ya hay actividades y acciones que van a permitir avanzar en desarrollar proyectos que ayuden a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, la educación es fundamental y qué bueno que Nexus+1 hoy le esté dedicando, digamos, un tiempo importante a hablar de financiamiento climático. Segundo, necesitamos hojas de ruta claras de los gobiernos. Esto es fundamental.
Si los gobiernos latinoamericanos no dan unos mensajes claros alrededor de la necesidad de avanzar en un proceso gradual de descarbonización de la economía, va a ser muy complejo realmente para las empresas y para las entidades financieras poder avanzar en un plan de descarbonización de sus operaciones. Entonces necesitamos metas claras al 2030, necesitamos metas claras al 2050. Esas son cosas que, por ejemplo, países como Chile y Colombia hoy vienen haciendo. Están las metas. Por lo tanto, si yo participo en el sector privado, en el sector financiero en esos países, entiendo que hay una expectativa alrededor de un proceso gradual de descarbonización. Entonces, hojas de ruta claras de los gobiernos es fundamental para que las finanzas, el financiamiento climático avance en América Latina. Y otra cosa también muy importante, y es que una cosa es desarrollar la hoja de ruta y otra también muy importante es socializar la hoja de ruta. Esto es igual de clave que crearla, porque muchas veces en los gobiernos, y esto lo sabemos muy bien todas las personas que vivimos en América Latina, pues los gobiernos duran 4, 5 años, 3 años, bueno, en algunos países duran menos o más, pero en general son periodos cortos. Digamos que en la política pública en América Latina, pues siempre el cortoplacismo es presente. Pero cuando definimos estas hojas de ruta al 2030, al 2050, pues estamos hablando ya de unas políticas de largo plazo. Y por lo tanto es fundamental que los gobiernos socialicen esas hojas de ruta para que no importa quién esté en el mando en este momento, en esa coyuntura política en especial, pues el sector privado y el sector financiero entiendan que hay una visión de largo plazo hacia el proceso de descarbonización gradual de las economías. Entonces, eso también es fundamental, la socialización de la hoja de ruta. Y la última pregunta que nos hacen mucho cuando se habla de financiamiento climático es, ¿por qué es importante en América Latina hablar de financiamiento climático y de descarbonización de la economía? A ver, la respuesta más sencilla es la siguiente, es que no nos podemos quedar atrás. Esta es una de las grandes megatendencias que van a definir el futuro de las economías en los próximos 20, 30 años. Y América Latina no se puede dar el lujo de quedarse atrás en esta megatendencia. Ya históricamente hemos llegado tarde a muchas de las revoluciones que han definido el futuro de las economías. Esta es una gran oportunidad para que no nos quedemos atrás, para que América Latina sea un promotor y un líder del proceso de descarbonización gradual de las economías. Y sobre todo hoy con la coyuntura geopolítica que estamos viviendo, con la invasión de Rusia a Ucrania. Hoy todo pareciera indicar que estamos en una etapa de transición. La semana pasada, por ejemplo, Larry Fink, que es el CEO del fondo de inversiones más grande del mundo, que se llama BlackRock, manifestó que la globalización como la conocemos hoy en día, o sea, la globalización que ha, digamos, que regido el mundo en los últimos 30 años, va a desaparecer por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y él plantea que vamos a entrar en un escenario donde se van a fortalecer dos grandes megatendencias: la transición hacia una economía baja en carbono y la digitalización de la economía. Dos temas, reitero, en donde América Latina no se puede quedar atrás, tanto en digitalización como en transición hacia una economía baja en carbono. Esta es una gran oportunidad que tenemos como continente de poder aprovechar estos cambios económicos y que posiblemente por primera vez en nuestra historia no lleguemos tarde a la evolución de la economía global. Entonces es una grandísima oportunidad. Y ya digamos que cerrando esa reflexión, me gustaría hacerles una corta presentación para socializar y reiterar estos dos mensajes iniciales que les quería dejar con esta charla. ¿Por qué los mercados financieros latinoamericanos deben prepararse para abordar el cambio climático y qué necesitan específicamente los inversionistas en la región para avanzar en el tema? Entonces voy aquí a compartir la pantalla y abordamos estos puntos. Entonces, vamos con la primera pregunta o la primera reflexión que les quería dejar. ¿Por qué los mercados financieros deben abordar este tema? Y la forma de entenderlo, de analizar el por qué, se ve reflejado en esta diapositiva. Y es que hoy, lamentablemente, no solamente en América Latina, sino en el mundo, los mercados financieros no están considerando en sus análisis y en sus valoraciones a futuro, proyecciones a futuro, hoy no están considerando
cómo una respuesta contundente al cambio climático puede llegar a cambiar completamente, y especialmente para algunos sectores de la economía, el valor que hoy tienen para la sociedad y el valor que hoy tienen en los mercados de capitales. Entonces se vuelve muy importante, por eso decía al inicio, necesitamos avanzar en brindarle la capacidad, el conocimiento a las entidades bancarias, a las aseguradoras, a los fondos de inversión en la región, para que ellos entiendan cómo el cambio climático, sobre todo desde una perspectiva de riesgo, puede llegar a afectar sus operaciones. Y ahí digamos que tenemos un camino por recorrer y hay diferentes iniciativas que han venido y que van a seguir trabajando en educar al mercado en ese sentido. ¿Cuál es la realidad hoy en día? Lamentablemente la realidad es que nos estamos transitando hacia un proceso de un escenario que nosotros en PRI llamamos un escenario de alta volatilidad y un escenario en donde la respuesta al cambio climático lamentablemente va a ser tardía y disruptiva. Ese es el escenario al que nos estamos enfrentando. Por esa razón es nuevamente fundamental que las entidades financieras puedan prepararse de la mejor manera, porque si el escenario va a ser disruptivo y tardío, pues esto puede llegar a impactar negativamente de forma importante a las entidades financieras en América Latina. Y pues todos sabemos qué pasa si una entidad financiera tiene problemas. Ese es uno de los principales síntomas para que el resto de la economía entre en recesión. Entonces, pues tenemos que trabajar para que efectivamente las entidades en la región financieras entiendan estos temas y implementen acciones que les permitan gradualmente reducir estos riesgos. Entonces, ¿cuál es la reflexión aquí para cerrar el primer punto? Los mercados financieros latinoamericanos se tienen que preparar porque ya estamos empezando a observar estas tendencias volverse una realidad. Estamos viendo cambios profundos en el sistema energético. A pesar de la coyuntura compleja geopolítica que tenemos con la invasión de Rusia a Ucrania, hoy se están empezando a tomar decisiones fundamentales para avanzar mucho más rápido en procesos de descarbonización. No hay que ir más lejos que lo que está pasando en Alemania, donde por solamente el conflicto se está tomando la decisión de traer las metas que se habían establecido, por ejemplo, para que la producción de energía en Alemania sea cada vez más de fuentes renovables. Se trajo varios años, se devolvió varios años, o sea, ya va a ser más pronto, precisamente por la coyuntura que estamos viviendo y porque dependían mucho del gas ruso para su consumo energético. Entonces estamos en esta realidad. Ya hoy, por ejemplo, tenemos países como Uruguay y Chile, en donde las fuentes solares y eólicas representan más del 20% de la generación de energía en el año. En Uruguay solamente ya es el 40% de la producción energética en Uruguay en 2021 fue de fuentes solares y eólicas. Sí se puede, sí podemos avanzar en América Latina hacia un escenario de descarbonización del sistema energético de nuestras economías. El transporte va a ser cada vez más electrificado. Hoy en día las principales inversiones en financiamiento climático, en financiamiento verde, está en la rápida expansión de la movilidad eléctrica. Se están invirtiendo billones de dólares en avanzar las tecnologías que se requieren para que tengamos cada vez más un sistema de transporte electrificado. Y qué más que en América Latina para promover estos temas. Tenemos fuentes de energía, tenemos sistemas energéticos relativamente limpios que harían que el impacto ambiental en términos de generación de energía para poder movilizar estos vehículos no sea tan alto. Y segundo, y más importante que el primer punto, la calidad del aire en nuestras ciudades en América Latina es tan mala, es tan pésima, que seguramente poder avanzar en un proceso gradual de electrificación del transporte va a ser fundamental. Es posiblemente un elemento clave si queremos tener ciudades en América Latina que no sigan generando tantos niveles de contaminación y de calidad del aire que hoy claramente y sabemos muy bien por los diferentes estudios que se han hecho, que hoy afectan millones de personas y que afecta la calidad de vida de miles y miles de habitantes de América Latina. Entonces, digamos que la ruta está clara, cada vez las tendencias son más evidentes
Y por esa razón es fundamental que el sistema financiero latinoamericano se prepare frente a estos escenarios. Y el segundo mensaje que les quería dejar era, bueno, ¿qué está pasando en la región, cierto? Y cómo logramos que los inversionistas en América Latina también jueguen un rol fundamental en acelerar el financiamiento climático en la región. Aquí me gustaría empezar haciendo un breve mensaje y compartirles con quién trabaja PRI en la región. Nosotros tenemos la operación de PRI en la región dividida en dos grandes mercados. Tenemos una operación 100% dedicada a Brasil y tenemos una operación dedicada al resto de América Latina, lo que a mí me gusta llamar América Latina hispanohablante. Acá ustedes pueden ver las organizaciones que estamos apoyando en América Latina hispanohablante, con un énfasis importante en 4 países: Perú, Chile, Colombia y México. Esos 4 países representan más o menos el 85% de nuestra operación en América Latina hispanohablante. ¿Por qué esos 4 países? Porque son los países en la región donde los mercados de capitales están más desarrollados y por lo tanto hay mayor número de inversionistas institucionales con los que PRI puede trabajar y asesorar. Así que con este universo de organizaciones, de inversionistas institucionales, que hoy, digamos, esas organizaciones son las responsables de administrar una buena parte o gran parte, por ejemplo, de los ahorros de las personas en América Latina, decidimos crear una iniciativa. Se llama la Iniciativa Climática para Inversionistas en LATAM, ICIL. ¿Por qué la creamos? Porque nos dimos cuenta que en nuestra comunidad de signatarios, todas esas organizaciones que vieron en la diapositiva anterior, necesitaban fortalecer sus capacidades y su conocimiento en temas de cambio climático. Entonces, entre julio y noviembre del año pasado, lanzamos la iniciativa y nos enfocamos en fortalecer el conocimiento de nuestros signatarios en temas de cambio climático. Ahora estamos trabajando en una segunda fase que estamos implementando a lo largo del 2022. Y en la segunda fase decidimos pasar de la teoría a la práctica. Y hoy nos estamos enfocando en ayudar a nuestros signatarios a avanzar en 4 acciones: alinearse con TCFD, a desarrollar capacidades para entender cómo el riesgo climático puede afectar sus inversiones, a tener acceso a herramientas de análisis de escenarios climáticos para entender cómo a través de esos análisis de escenarios se puede llegar a impactar sus decisiones de inversión en sus portafolios. Y la cuarta acción es medir la huella de carbono en sus portafolios, de tal manera que tengan mayor claridad sobre el impacto en términos de gases de efecto invernadero que están generando sus portafolios de inversión y buscar la manera de reducir ese impacto en los próximos años. Así que lo que esperamos a través de la iniciativa climática es que nuestros signatarios vayan avanzando y tengamos cada vez más signatarios en América Latina que estén en esa categoría de signatarios líderes, que ya, digamos, estén empezando a pensar en la descarbonización, que empiecen a tener conversaciones alrededor de los conceptos de net zero y por lo tanto, pues digamos que ayuden a que las economías latinoamericanas también avancen mucho más rápido en procesos de descarbonización. Y ya para terminar, y agradeciéndoles por la invitación y por el tiempo, pues cierro entonces con este punto. ¿Qué necesitan los inversionistas en América Latina para avanzar en el financiamiento climático? Parte de lo que necesitan es entender muy bien el tema, o sea, entender por qué ellos deben ser jugadores fundamentales en este tema. Organizaciones como la nuestra y otras iniciativas muy valiosas que hay en la región están haciendo esa tarea. Le están explicando al inversionista latinoamericano por qué debe ser un jugador fundamental en avanzar el financiamiento climático. Pero ¿qué más se necesita? Y lo que se necesita fundamentalmente es, como lo mencionaba en mis reflexiones iniciales, necesitamos que los gobiernos latinoamericanos nos entreguen esta información para sus países. Este es, digamos, el escenario global. Este es el proceso de reducción de emisiones que tenemos que ver a nivel global en los próximos 20, 30 años. Pero cada país debería tener o debe tener este mismo ejercicio para sus economías. Reitero, es fundamental tener esta información, porque esto es lo que le va a permitir al inversionista poder ya asegurarse, tener la certeza de que efectivamente el país en el que está invirtiendo pues tiene un compromiso de gradualmente reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, esta información es fundamental y es una invitación que me gustaría dejar. Tenemos que presionar para que todos los países de América Latina entreguen sus rutas de reducción de emisiones. Y ya para cerrar, diría que la forma como se va a facilitar este proceso
es pudiendo financiar proyectos que estén en todas estas categorías. Estos proyectos, estos sectores son los que realmente van a permitir que el financiamiento climático sea una realidad en la región. Con eso termino. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, quedo atento si hay alguna pregunta o reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, y qué interesantes esos retos que nos planteas al final. Por favor, te invito a que te quedes con nosotros. A través del chat podemos responder de repente algunas preguntas adicionales del público. Nuevamente agradecerte, qué importante, la verdad, la información que has compartido con nosotros, Eduardo. Ha sido un placer. No, a ustedes, gracias por la invitación y muchos éxitos con el resto del evento. Por favor, quédate con nosotros. Hasta la próxima. Chao, muchas gracias, Eduardo. Como hemos visto, descarbonizar la economía de los países latinoamericanos será uno de los desafíos más importantes para cumplir las metas del Acuerdo de París. Como Eduardo nos recordaba, es una oportunidad que no podemos perder, ¿no? Y así contribuir con los esfuerzos globales de acción climática en los siguientes años. Sin embargo, nuestros países y nuestras empresas no la tienen fácil en este propósito. Los gobiernos necesitan generar condiciones propicias para que las inversiones puedan fluir hacia donde tienen que fluir, hacia esas oportunidades que nos presentó Eduardo en su ponencia. Ello implica también desarrollar instrumentos desde la realidad de cada uno de nuestros países. Y es un tema complejo, pero justamente para eso vamos a hablar más de ello en este interesante panel, que estará a cargo de Rocío García, líder técnica de South North. El panel está titulado Condiciones habilitantes para facilitar las inversiones y la descarbonización de Latinoamérica, las barreras y los instrumentos. Bienvenida, Rocío, ¿cómo estás? Hola, Rocío, gracias por estar con nosotros. Hola a todos, hola Pía, hola Javier, gracias por invitarme. Yo en esta sesión, entonces, lo primero que voy a hacer es dar una pequeña visión de cómo tenemos estructurado el proyecto de Carboost, para que luego cada uno de los representantes de los países con los que trabajamos en la región pueda explayarse un poco más dando detalles del avance del trabajo en sus países. Entonces voy a compartir mi presentación ahorita. Perfecto, adelante. ¿Me confirman, porfa, si ya se puede ver? Confirmado, podemos ver tu presentación, Rocío. Gracias. Como ya les habían adelantado, la sesión de hoy se llama Condiciones habilitantes, barreras, con un énfasis en barreras e instrumentos para facilitar la inversión en descarbonización en la TAM. Entonces aquí lo que yo les quiero presentar es la secuencia lógica que tenemos dentro del proyecto de Carboost para lograr los insumos que esperamos poder proveer a los tomadores de decisiones y a otros actores relevantes del país para la toma de decisiones, ¿no? Para un proceso de descarbonización y para canalizar mayores recursos hacia actividades y proyectos bajos en carbono, ¿no? Entonces, lo primero que hemos hecho con cada país es seleccionar un conjunto de medidas de mitigación, en el caso de Argentina, de NAMAs en Brasil y de medidas de recuperación verde en Perú, que sean nuevas o existentes y que tengan un impacto en la reducción de emisiones a nivel nacional, ¿no? En el caso de la Argentina, veremos que las medidas están enfocadas en los sectores energía, transporte, que lo están viendo de forma conjunta, y AFOLU. En el caso de Brasil, se están enfocando en 5 sectores, en AFOLU, en energía, transporte, industria y residuos, pero verán también que han hecho un análisis transversal de cómo las medidas de financiamiento también en sí mismas también presentan barreras que necesitan subsanarse para aumentar los flujos de inversión. Y en el caso de Perú, se están enfocando en medidas de recuperación verde, ¿no? Que tengan un impacto en la reducción de emisiones y en el aumento de la resiliencia. Entonces, una vez elegidas estas medidas, los países han hecho un análisis de barreras
para la implementación de las mismas, ¿no? Van a ver a continuación el tipo de barreras que se han analizado por los países y cada uno de los países además presentará cuáles son las barreras en las que están centrando, así que no me quiero enfocar en eso en este momento, pero luego de las barreras, entonces, estamos haciendo un análisis de las propuestas de instrumentos, de políticas y cambios regulatorios que pueden ayudar a los gobiernos a abordar estas barreras, ¿no? Definitivamente es claro que un proyecto de este nivel no puede abordar aquellas barreras que son sistemáticas y que vienen que tienen otra carga, pero entonces nos estamos enfocando en aquellas barreras que sí podrían abordarse en el corto plazo y que podrían ser solucionadas con algunas medidas de política, ¿no? O con algunos cambios regulatorios. Luego, como siguiente paso, estamos trabajando en una propuesta de instrumentos y mecanismos financieros para facilitar y canalizar inversiones bajas en carbono, ¿no? Y de ahí, este espacio nos va a dar apertura, nos va a dar la entrada para las siguientes 2 sesiones, ¿no? En las cuales vamos a discutir los mecanismos financieros que se están discutiendo en los otros países, y en la tercera sesión vamos a hacer hincapié en uno de ellos que los 3 países han priorizado como relevante, ¿no? Que es el precio al carbono. Finalmente, los 2 siguientes pasos, más bien retrocedo yo un paso, y estos 3 primeros momentos, el de las barreras, el de las propuestas de instrumentos y en el análisis de las propuestas y en los instrumentos a priorizar, estos 3 documentos también nos están sirviendo para hacer una propuesta o para dar insumos a la discusión para la generación de los próximos NDCs, las estrategias de desarrollo a largo plazo, las estrategias, las LTC, de Long Term Strategies, para descarbonización y para Net Zero, y para las negociaciones internacionales. Entonces, estos 3 documentos nos están permitiendo también acercarnos a tomadores de decisiones para presentarles nuestras propuestas y algunas ideas que desde el proyecto van naciendo. Y finalmente, como me había adelantado ya, vamos a hacer una evaluación de la viabilidad y el análisis de costos de las oportunidades de inversión priorizadas, ¿no? En paralelo, nosotros hemos identificado algunas de estas medidas, hemos analizado sus barreras y entonces estamos haciendo un análisis de costos y de viabilidad de aquellas inversiones, ¿no? En el caso de Brasil, por ejemplo, también están destilando oportunidades de inversión basadas en los criterios identificados en las etapas previas del proyecto. Y finalmente, el último entregable, que esperamos tenerlo a final de este año, es un plan de inversión sectorial para alguno de los sectores priorizados, ¿no? Ahí arriba a la izquierda, en la diapositiva, tienen los sectores por país. Entonces, cada país va a elegir uno de estos sectores. Sabemos ya que Argentina muy probablemente priorizará energía y transporte. Perú, como ha priorizado el tema de recuperación verde, trabajará en un plan sectorial para eso. Brasil todavía está definiéndolo, pero tenemos entonces la idea de tener un plan que incluye diferentes oportunidades en estos sectores, con los análisis correspondientes y con las medidas de política que van a acompañarlos o que deberían acompañarlos para que se puedan implementar de la forma más eficiente. Y acá simplemente este es un pequeño resumen de las barreras que los países han venido analizando, ¿no? Tenemos las barreras económicas y financieras, las barreras de políticas institucionales que están vinculadas sobre todo al marco regulatorio que tienen los países, las barreras y a las capacidades que tienen los países también para absorber, para lidiar con temas de cambio climático, las políticas existentes. Luego tenemos las barreras de información, que son aquellas vinculadas a normalmente la falta de información y de acceso a la información que tienen muchos actores, y por lo cual no pueden o lidiar con los riesgos que presenta el cambio climático o aprovechar las oportunidades que el cambio climático presenta.
Tenemos barreras culturales y sociales que por ejemplo, no nos permiten acercarnos al tema del cambio climático de la forma en la que deberíamos, que no nos permiten lidiar o aceptar nuevas tecnologías, ¿no? Tenemos barreras tecnológicas también que imponen retos en la sociedad para absorber nuevas tecnologías, o muchas veces también están vinculadas a la falta de capacidades a nivel nacional para implementar nuevas tecnologías, o la falta de conocimiento del sector financiero, por ejemplo, para financiar nuevas tecnologías que pueden significar un riesgo mayor para las inversiones, ¿no? En el caso de Decarboost, si bien hemos hecho un análisis integral de las barreras que enfrentan las medidas priorizadas, nos estamos enfocando en medidas para abordar aquellas barreras económicas y barreras financieras. Entonces, ya con esta pequeña presentación de lo que ha buscado el proyecto, quisiera que los países, por favor, ahora puedan presentar sus avances a nivel nacional. Y le paso entonces el micrófono a David García, de Perú. Hola, Rocío, muchas gracias. Entiendo si me pueden escuchar bien. Sí, te podemos escuchar perfecto, David. Ya, perfecto, muchas gracias. Voy a empezar a compartir mi pantalla porque tengo una intervención de pocos minutos, pero sí tengo, como los demás, unos slides de soporte. En el caso de Perú, y buenos días a todos, muchas gracias por estar acá. Soy David García de Libélula, parte del equipo de Decarboost en Perú. Empezamos por la definición. Si se habrán dado cuenta en la explicación que nos hace Rocío, nosotros no estamos eligiendo como algunos sectores en específicos, sino lo que ocurrió, y para contarles un poquito, durante la ejecución del proyecto, el inicio de la ejecución del proyecto, pues irrumpió el problema mundial del COVID-19 y el coronavirus, ¿no? Así que nosotros nos preguntamos qué podía ser valioso, ¿no? Y qué oportunidades podíamos captar, ¿no? Y capitalizar, pues, de toda esta tragedia que ocurrió y que, bueno, se mantiene hasta ahora. De hecho, como que sacó un poco de foco quizás a los problemas de cambio climático en corto plazo, pero digamos, cambio climático es un problema estructural que se va a seguir manteniendo y tenemos que ver cómo reaccionamos rápidamente a esto. Para nosotros, la recuperación económica, que es algo que es parte de nuestras respuestas del COVID, nos plantea pues aprendizajes y también ventanas de oportunidad respecto al combate de la crisis climática, ¿no? Podemos recordar pues que en el confinamiento de los primeros meses, pues las emisiones se fueron al suelo, ¿no? Bajaron tremendamente. Inclusive podíamos ver en redes sociales cómo digamos, la calidad de aire de las ciudades empezaba a mejorar, ¿no? Entonces, la idea es poder capitalizar estos aprendizajes y estas ventanas de oportunidad. Y en ese sentido, la pandemia nos dejaba pues, dos grandes elementos que estamos tomando, pues una reducción temporal de emisiones por un menor consumo de energía y algo bastante evidente, pues un menor uso de transporte, menores desplazamientos, lo cual se transformó pues en una reducción tremenda de emisiones, pero que ya ya rebotó, ¿no? Y por lo tanto era una ventana de oportunidad pues para desarrollar pues acciones políticas y medidas de mitigación. Al mismo tiempo tenemos un impacto muy grande en las economías de los países y estrategias de respuesta de los gobiernos, los cuales se convirtieron pues, en paquetes de reactivación, shock de inversión pública, garantías de préstamos, fomento de inversión privada, que se dieron en ese entonces. Para nosotros, por supuesto, esto era una oportunidad pues, por el lado pues, de emisiones, pues, generar pues, a la hora de rebotar, pues, rebotar con energía más limpia, ¿no? O con distintas formas de cómo movilizarnos, ¿no? Y acá es donde tenemos el tema de teletrabajo, como lo voy a mencionar a continuación. Y por el lado de la recuperación económica, pues en Perú teníamos
particularmente algunos procesos en marcha, ¿no? Los criterios verdes para la inversión pública, criterios verdes para el financiamiento y algunas discusiones sobre precio al carbono que ya se dan actualmente. En suma, nuestras medidas pues, se convirtieron pues, en unas medidas transversales que tenían que ver pues, con estos instrumentos, instrumentos muy específicos como el precio del carbono, los criterios verdes para financiamiento y criterios verdes para la inversión, que se alinean pues, con la Estrategia Nacional de Cambio Climático y la Estrategia Nacional de Financiamiento, y unas medidas específicas un poco más tradicionales, en la forma casi como de sectores, que se daban en esta oportunidad que encontramos en la pandemia, que es el teletrabajo y mayor incremento de energía renovable, que una es una acción, una medida totalmente nueva, y la otra es algo que ya ha sido identificado, por supuesto, pero lo que hacemos es incrementar la ambición de dicha medida. Solamente para ya ir a la parte de las barreras, un poco el marco teórico que nosotros propiamente estamos desarrollando es Hausman, donde se basa en retornos a la inversión, apropiabilidad de los retornos y acceso de costo y financiamiento, los criterios para poder identificar las distintas barreras en este contexto de reactivación económica. Yendo propiamente, porque ya se me está acabando el tiempo de la intervención, vamos a mostrar muy rápidamente las barreras identificadas al momento, enfocadas principalmente en las medidas transversales, ¿no? Que son mucho más relacionadas a temas de financiamiento e inversión. Para el caso de criterios verdes para el financiamiento, pues todavía no tenemos una claridad sobre estándares homogéneos, ¿no? Adoptados del marco normativo o la cooperación que permita monitorear eficientemente estos criterios verdes. Cualquiera que esté metido en temas de ambiental, social y gobernanza puede estar muy al tanto pues, de que existen muchísimas marcos, ¿no? Frameworks, estándares que están viendo eso, y todavía no hay una homogeneidad que nos permita poder trabajar esto. Falta de incentivos para la adopción de estos criterios de parte ¿no? en el financiamiento privado. Todavía hay limitado conocimiento de estas oportunidades desde el punto de vista de inversión climática por parte de los privados. Esto está cambiando, pero aún existe una baja sensibilización de entidades de financiamiento sobre la relevancia del financiamiento verde, a pesar de que ya podemos ver que está despegando, ¿sí? Está despegando, pero aún se tiene una baja sensibilización. Existe también altos costos de transacción para acceso a estos instrumentos de deuda, y la incertidumbre regulatoria y falta de institucionalidad, que es una barrera que se presenta, digamos, en distintos instrumentos, no solamente vamos a ver que se repiten. Por el lado de criterios verdes para la inversión pública, pues todavía no tenemos una norma legal vinculante que define una metodología de evaluación. Al momento sí estamos trabajando con eso, pero no es todavía vinculante. Hay todavía una limitada coordinación entre instituciones, ¿no? Para implementación de estos criterios verdes a nivel de ministerios, a nivel de distintos niveles de gobierno. Los proyectos de inversión verde, bueno, suelen presentar elevados costos iniciales al inicio, en general son afrontados por el sector público, y como les mencioné, la falta de institucionalidad e incertidumbre regulatoria se mantiene como una barrera en este punto también. Y finalmente, dentro de la última medida transversal que tenemos, precio del carbono, pues todavía es complejo establecer un precio del carbono que refleje precisamente el verdadero costo social. Hay muchas discusiones al momento, y no es tan sencillo poder establecer un precio al carbono. Requiere todavía mayor investigación y coordinación entre las instituciones para su adopción. Carencia todavía de incentivos suficientes. Ahorita cuando hablamos de precio de carbono, hay distintos elementos que podemos imaginarnos como instrumentos a la hora de la implementación. Uno de ellos, por ejemplo, es impuesto al carbono, pero no solamente el único, ¿no? Obviamente, impuesto al carbono es algo que todavía tiene muchas barreras y no hay un incentivo pues, para los gobiernos para implementarlos, pero existen otros también. Por ejemplo, en el caso de Perú ya hay plataformas de transparencia, ¿no? Donde las empresas de manera voluntaria pueden comunicar sus emisiones, ¿no? Sus inventarios de gases de efecto invernadero, pero al mismo tiempo sí están compensando, neutralizando, ¿no? Entonces ahí ya se están creando algunos mecanismos especiales, ¿no? Que nos permiten avanzar. Pero sin embargo, esto todavía no son incentivos suficientes, están empezando, hay un primer, digamos, masa crítica de empresas que lo está haciendo.
no hay financiamiento todavía específico para el desarrollo de proyectos de compensaciones, que son estos créditos o los llamados conocidos anteriormente como bonos de carbono. Pues todavía no hay un financiamiento especial que nos permita pues hacer, digamos, generar un fondo, ya sea público o privado, para hacer las compensaciones. Y la alta tasa de informalidad, por supuesto, cuando uno ve, por ejemplo, las empresas que están midiendo, ya tienen métricas y están haciendo compensaciones, están neutralizando, pues obviamente van a ser las empresas formales, y con eso tenemos una parte importante de la torta, pero hay una parte que pues no entra en el juego todavía y no tiene ningún incentivo de comentar, que es solo la actividad informal, ¿no? Estos son, creo que eran 8 minutos, creo ya lo cumplí. Estos eran las barreras que hemos identificado al momento. Estamos continuando con las siguientes partes que, como bien lo indicó Rocío, pasan pues por la identificación de acciones. Muchas de ellas es identificación de propuestas y cambios normativos, y también las oportunidades de inversión, pero al momento son las barreras las que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, David, y gracias por mantenerte en el tiempo. Mientras tú vas descompartiendo tu pantalla y Micaela se va preparando, quería yo recordarles que hay un sistema de traducción simultánea. Si miran debajo de sus pantallas a la derecha, hay un botón como un mapamundi, digamos un círculo con algunas latitudes y longitudes, que pueden apretar para tener interpretación. Y recordarles que nos pueden mandar sus preguntas al chat de Zoom. Y aprovecho también para responder 2 de las preguntas que tenemos. La primera es Alejandro, que extraña información sobre Chile. Te diría, nosotros también la extrañamos, pero no es parte del proyecto de Carbus, lamentablemente. Así que ahorita, en este momento, solo estamos brindando información sobre los proyectos que son implementadores en el país, que son Perú, Argentina y Brasil. Y finalmente hay una segunda pregunta que nos pregunta qué mecanismos no financieros podrían apuntalar mejor a los instrumentos financieros. Es una pregunta súper buena, y Luis, te invito a que te quedes a la siguiente sesión en donde discutiremos precisamente esos temas. Y con esto le doy el pase a Micaela Carlino de Argentina. Gracias, Rocío. Buenos días a todos. Yo voy a contarles brevemente sobre el proyecto de Argentina. En el caso de Argentina, el proyecto busca identificar las condiciones que viabilicen la descarbonización de la economía y el fortalecimiento de la resiliencia. A ver, estoy tratando de compartir pantalla. Como les contaba Rocío brevemente, en el caso de Argentina nosotros estamos trabajando con foco en 3 sectores: energía, transporte, agricultura, ganadería y forestación. Estos sectores en los que estamos trabajando fueron elegidos porque, por un lado, son sectores que contribuyen al crecimiento económico, entonces creemos que su transformación es clave para seguir avanzando hacia un desarrollo sostenible, y por el otro lado, desde el punto de vista de la contribución a los gases de efecto invernadero del país. Entonces, en función de estos 3 sectores es que hemos venido trabajando desde principios del 2020 en el proyecto. El primer análisis que hicimos allá cuando comenzamos con el proyecto fue entender cuáles eran las barreras que enfrentaban las distintas medidas de mitigación existentes en los distintos planes sectoriales que Argentina ha desarrollado, además de algunas medidas nuevas identificadas por el proyecto. Entonces, lo que identificamos y las categorizamos en función de su impacto. Entonces tenemos las barreras económicas, que son transversales, que están relacionadas con el contexto macroeconómico, la percepción del riesgo, el tipo de cambio, la inflación y los incentivos intersectoriales; las barreras financieras, que son transversales pero también sectoriales, que están asociadas a los requerimientos de capital elevados, sobre todo de las tecnologías nuevas e innovadoras que podrían implementarse en algunas de las medidas de mitigación;
las técnicas que están relacionadas por un lado con la infraestructura y la viabilidad de implementar esas medidas de mitigación en los distintos sectores, las tecnológicas y la posibilidad de introducir nuevas tecnologías, las capacidades técnicas para poder hacer uso de esas tecnologías, así como la disponibilidad de esas tecnologías en el mercado local y el impacto de las políticas en las dinámicas sectoriales. Por otro lado están las políticas que tienen que ver con la posible resistencia al cambio de algunas en algunos sectores, porque como todo cambio y transformación implica que hay algunos ganadores y perdedores. Por otro lado, los planes para estimular la producción y también la presión de grupos de interés, y las legales que están relacionadas con los marcos regulatorios y las complejidades y los costos administrativos asociados con los cambios. Entonces, a partir de esas barreras que identificamos en cada una de las medidas de mitigación, nosotros lo que estamos buscando es proponer para algunas medidas priorizadas qué podríamos hacer desde el proyecto para fomentar la implementación de estas medidas. Para hacer esa priorización, nosotros nos enfocamos en 3 criterios que son potencial de mitigación, asociado a cuáles son los proyectos con mayor contribución a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero o secuestro y captura de gases de efecto invernadero, la capacidad transformacional de esas medidas en términos de comportamientos y de consumo energético, y esto está muy vinculado con los co-beneficios que puedan generar esas opciones de mitigación, y también el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, y por último, pero no menos importante, la factibilidad de implementación, que la estamos analizando desde el punto de vista técnico, económico y financiero. Nosotros el proyecto se está enfocando en algunas oportunidades de inversión que son estas que hemos priorizado en función de los criterios recientemente mencionados. En el caso del sector de energía en los sectores de energía y transporte estamos trabajando de manera agregada, ya que implican unas interrelaciones que no se puede transformar un sector sin el otro. Entonces estamos trabajando el sector de energía y transporte como un todo. En este caso estamos trabajando sobre la electromovilidad y en particular un proyecto relacionado con infraestructura de carga en una provincia determinada de Argentina, pero que podría escalarse a cualquier otra provincia del país con sistemas de transporte que permitan generar esta transformación, la generación de energía con fuentes no emisoras de gases de efecto invernadero y el desarrollo de una industria de eficiencia energética. Ahí vemos que hay muchísimo potencial y que muchas veces las medidas de eficiencia energética son tratadas de manera aislada según el sector del que se trate. Nosotros estamos trabajando la industria de la eficiencia energética como un todo, independientemente de la tecnología, porque lo que estamos pensando es qué tipo de incentivos se tienen que generar para reducir la intensidad energética, no importa el sector y no importa la tecnología. En el caso del sector de agricultura, ganadería y forestación, estamos trabajando con 2 acciones u oportunidades de inversión, que son la reforestación como un medio de captura de gases de efecto invernadero y que permita compensar emisiones de otros sectores, en particular el de la ganadería, y por otro lado, como una práctica que se debe establecer y extender, que es el del uso de inhibidores de la volatilización de la urea, que es un fertilizante nitrogenado que se utiliza muchísimo en Argentina, y hay maneras de volverlo más eficiente dado que el uso de estos fertilizantes generan gases de efecto invernadero. Desde el punto de vista de los resultados y pensando en nuestras propuestas, más allá de las barreras y los desafíos que pueden estar enfrentando los distintos sectores para implementar estas medidas, Argentina tiene un objetivo de reducción de emisiones al 2030 en función de su última NDC presentada en el 2020, bastante ambiciosa por cierto, y el compromiso de alcanzar la carbono neutralidad al 2050.
Estos dos objetivos requieren una planificación integrada de políticas, medidas y acciones. Entendemos que es posible alcanzar la descarbonización del país al 2050 con las tecnologías que hoy están disponibles para mitigar y capturar carbono, pero eso implica reasignar una parte significativa de los flujos de inversión actuales. Las transformaciones obviamente implican desafíos en términos de requerimientos de capital. Entendemos que hay una posibilidad de reasignación de flujos que hoy se destinan a actividades que son carbono intensivas y que podrían reasignarse, pero eso requiere de incentivos a aquellos sectores que podrían permitir la transformación. Y para ello es clave la consistencia de los incentivos, que haya mensajes claros y señales claras para poder implementar esas transformaciones en cada uno de los sectores, pero también a nivel nacional. Para ello entonces hay medios que permiten la transformación y que permiten eventualmente lograr mejorar el potencial de aplicación, de implementación de opciones de mitigación, que son señales de mercado claras, mejorar la normativa sectorial y los marcos jurídicos, y para ello también no alcanza solo con modificar los marcos regulatorios, sino también hay que apalancarlo con el diseño y la aplicación de instrumentos financieros innovadores que permitan justamente volver esas oportunidades viables desde el punto de vista económico-financiero para los tomadores de decisión, que muchas veces son el sector privado, y de esa manera poder fomentar inversiones a largo plazo que sean bajas en emisiones de carbono. Todo esto tiene que ir acompañado por medidas y planes de capacitación y desarrollo de capacidades en los distintos subsectores, tanto a nivel público como a nivel privado, y eso tiene que ir acompañado por la simplificación de procesos administrativos. Nosotros hoy nos encontramos trabajando en esas oportunidades de mitigación que les mencionaba recientemente y cómo lograr que para cada una de esas oportunidades se puedan viabilizar con ajustes al marco normativo existente y el desarrollo de algunos instrumentos financieros que hoy existen quizás en el mercado, pero no con el foco que tienen que tener como para lograr acelerar el proceso de inversión en esas tecnologías. Bueno, para no tomar tiempo de los próximos panelistas, termino aquí la presentación. Muchísimas gracias a todos y cualquier duda, ese es mi correo electrónico para poder comunicarse con nosotros. Muchas gracias, Micaela, y muchas gracias por mantenerte dentro del tiempo establecido. Y ahora, antes de dar paso a William Will de Brasil, quería hacerles recordar que por favor pongan sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Tal vez en algunos casos les va a salir Q&A para que para que podamos acceder a ellas. Y le pido por favor entonces a William que prenda su cámara, por favor, y que empiece a compartir su pantalla. Hola William, ya te vemos. Hola, buenos días. Adelante, por favor. Yes, I'm going to share my screen here. Just a second. William Will va a dar la presentación en inglés, así que por favor aquellos que necesitan la interpretación, acuérdense que van a encontrar un botón en la parte inferior derecha de su pantalla. Well, it's a pleasure to be here. Thank you for the invitation. I'm going to talk a bit about barriers and policy instruments proposed in Brazil to stimulate decarbonization in the country. So here we have our methodological approach for this phase of the DecarBoost project. First, we developed a literature review. So we reviewed previous national mitigation studies and low carbon scenarios exercises.
We identified the most relevant mitigation actions in each sector. We identified and selected key barriers affecting the performance of most of the relevant mitigation actions. And with this information in hand, we mapped stakeholders and we undertook expert consultation processes through telephone, email, virtual meetings, and also interviews and questionnaires. So we collected and processed all the answers and responses from this consultation process, and we selected which are the main barriers and what would be the most relevant policy proposals to overcome them for different sectors in Brazil. So we are talking about AFOLU sector, transportation, energy, waste, and also industry. So all the emissions are under our research. And also we focused in the financial sector, which is transversal or horizontal to all the sectors. So here we have some slides, sectorial slides showing some of the mitigation actions and some of the policy instrument proposals that we identified and discussed with stakeholders. I'm not going to read every one of them, but I'm going to just give you a flavor of our research. And if you are interested, you can download or have access to the material that we produced until now. So for example, in the AFOLU sector, mitigation actions that are important, very important: reduction of the annual deforestation rate, which is the main source of emissions in the country, recovery of native forests and increased forest plantation area, adoption of sustainable agricultural practices. And in this last one, for example, the second phase of the ABC plan is very important. ABC plan is Agricultura de Baixo Carbono, low carbon agriculture plan, which establishes integration information system and gives finance to the good producers, the ones that are in line with sustainable practices. For the transportation sector, we identified those mitigation actions here. For example, vehicle fleet electrification, some barriers, lack of specific credit lines, high acquisition costs, acceptance of new technologies, lack of local suppliers. And we proposed instruments to overcome those barriers and make that mitigation action easier to be adopted. So among the policy instruments here, we have the adoption of bonus systems, financial incentives for new business models and charging infrastructure, investments in research and development, focused on electric mobility. Other important mitigation actions in the sector is urban public transport improvements and also the electrification of transport networks that are inactive or underutilized right now. For industry, main mitigation actions identified were energy efficiency and other processes improvements, fuel shift from fossil fuels to renewable energy or alternative fuels, and the replacement of high GWP industrial gases. For example, here in the fuel shift, we need more regulations on the use of the waste cogeneration, and we don't have guarantee of raw material supply when we go to different material. So policy instrument proposes to create this regulation that encourage the use of residues as an energy source in Brazil, regulatory improvements fostering recycling, and also creating stamps for origin of firewood from energy forests, so they are not from deforestation. For the energy sector, mitigation actions
identified were the increase of renewable power generation, reduction of emissions of gas flaring in the oil and gas production, and also the increase in efficiency in energy sectors. So we have many barriers, and among the policy instruments is to create regulations that encourage measures for repowering hydroelectric plants that are over 20 years old. Right now, our regulation doesn't encourage that. If any of the companies invest in that, they will not receive any additional money for that, and the structure is already there. All the impacts are already there, and they could produce more energy, but we simply don't have enough regulation and encouragement for that, for example. For the waste sector, we need to eliminate inappropriate disposition, use waste as a source of energy, and biomethane dissemination in industries. In this last one, for example, the barriers identified were the absence of specific policies and difficult to access credit, and the transaction costs are also high. So we need investment in pipeline networks for transporting biomethane, the creation of this national biogas and biomethane program, and specific policies to make that happen. For the finance sector, we identified 3 types of mitigation actions. First, we need to eliminate fossil fuel subsidies. We have a lot of opacity behind that, lack of transparency, and this needs to be improved in Brazil, so we know who is benefiting from that, especially in the oil and gas sector. Second group of mitigation actions to improve financial policies and regulations, deficiencies in legal and judicial systems, subsidized credit. So we need to improve structural conditions in developing countries, because usually we have weaker legal, macroeconomic, and political systems, and a less developed capital market. So we need to improve that so we can improve the bond market as a whole. So going to the last mitigation action, we have to improve, establish climate finance instruments. So the lack of economic instruments to stimulate low carbon investments in the productive sector, and we have incipient green bonds market in Brazil. So we need carbon pricing. It's one of the needed conditions. It's not enough, but it's very needed in Brazil. We have to improve these structural conditions, and we have to create smart financial mechanisms that reduce, since the early stage of investments, to reduce risks and capital costs for investors. And here my last slide. Well, conclusions vary from country to country, among sectors, within countries, and according to the source of financing, public or private, national or international. Most fundamental barriers are inherited from the historical process, leading to insertion of Brazil into the global economy as a peripheral country, usually known as political risks of the country, political stability, macroeconomic conditions, currency risk, exchange rate fluctuations, inflation risk, public debt, external debt, fluctuation of interest rates, legal insecurity, among others. So in developing countries, fostering these structural conditions is crucial to accelerate climate finance and meet the Paris Agreement goals. In addition, it's extremely necessary to improve transparency and reform fossil fuel subsidies, to improve climate legislation, create smart finance mechanisms, and establish a carbon pricing mechanism in Brazil. So those were our main findings from this phase of the project. Thank you very much. Muchas gracias, William. Muchas gracias a todos. Lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo. Solo para responder alguna de las preguntas, voy a poner en el chat. En estos momentos nos piden información sobre el proyecto, sobre otros resultados. El proyecto tiene
una página web que es decarboost.com. Tal vez alguien del equipo me pueda ayudar a ponerlo. A ver. Aquí. Lo pueden encontrar aquí información adicional. Entiendo que las presentaciones de hoy también se pondrán a disposición de los participantes. ¿Se escucha? ¿Me dicen que no se escucha? ¿Me pueden escuchar? Te escuchamos, Rocío. Perfecto. Perdón, Elsa, tal vez es tu computadora. Se van a poner a disposición de los participantes en la página de Nexos Más Uno, me imagino. Y sin más, quiero agradecer a todos los ponentes por hacer su presentación y les paso ahora de vuelta con Pía y Javier. Perfecto, Rocío, muchas gracias. Tengo muy interesante el panel, gracias por los comentarios. Y quiero abordar una pregunta que han hecho aquí Antonio Bernales de Futuro Sostenible, una persona a la cual yo admiro. Antonio nos pregunta si estamos considerando en los impactos mantener este modelo de consumo de vehículos, por ejemplo, individuales, ¿no? Una pregunta compleja. Creo que estos cambios sin precedentes que tenemos que hacer implican soluciones sin precedentes. Ninguna respuesta es tan sencilla. Tenemos que repensar la forma como nos movilizamos. Afortunadamente hay empresas, y lo vimos la semana pasada como Toyota, pues que se han dado cuenta que no son empresas que venden autos, sino son empresas de movilidad, ¿no? Entonces ya tienen esquemas como Quinto Share, esquemas de autos compartidos. Las empresas que venden hidrocarburos se darán cuenta que son empresas de energía. Entonces va a haber una migración y creo que hay muchas preguntas que vamos a tener que responder en el camino, como los vehículos eléctricos son buenas ideas, pero tenemos que tener electrolineras, tenemos que tener claridad de dónde vamos a disponer de esas baterías. Pero creo que estamos juntos aquí y ese es el espíritu de Nexos Más Uno para abordar esos nuevos retos juntos y solucionarlos. Así es, Javi. Por supuesto, un modelo que favorezca la movilidad, digamos, masiva, ¿no? En lugar de la movilidad particular, también la micromovilidad, aprovechar la bicicleta para espacios cortos, ¿no? Tiene que ser un pensamiento sistémico, ¿no? Y también había otra pregunta un poquito más numérica, científica, ¿no? Sobre cuánto realmente de estos gases de efecto invernadero podemos reducir. Y justamente en la presentación anterior, nos comentaba Eduardo que más o menos se ha calculado que con las tecnologías existentes el 60% de las emisiones es viable de ser reducida. Sin embargo, ahí en ese 40% que no se reduce es tan importante por eso invertir en soluciones que permitan aumentar los sumideros, por ejemplo, conservar nuestros bosques, ¿no? En soluciones tecnológicas nuevas, también innovaciones que permitan la captura de carbono, ¿no? Entonces,